Hola, buenas tardes. Estamos aquí reunidos para hacer un conversatorio. Los conversatorios que hace la Corporación Cultural cuando hay una actividad relevante, y tenemos dos importantes invitados. Lorena Lieber, quien es directora del Instituto de Estudios Cervantinos de la Universidad de San Sebastián. Ella es directora de la Corporación Cultural, además. Un gusto, Lorena, que esté con nosotros. Gracias, y Marcelo Godoy, director de la Dirección Museológica de la Universidad Austral de Chile. Gracias, Marcelo. Un gusto también compartir con ustedes este espacio. Yo quiero empezar, ¿no es cierto?, leyendo un poco lo que es el patrimonio para dar un contexto a esto. Es la declaración que tiene la UNESCO. Dice: patrimonio cultural es un conjunto determinado de bienes tangibles, intangibles y naturales que forman parte de la práctica social a los que se le atribuye valores a ser transmitidos y luego reasignados de una época a otra o de una generación a las siguientes. Y dice: el patrimonio cultural entiende los monumentos, los elementos estructurales, arqueológicos, los conjuntos, los lugares, en el caso del patrimonio físico, el patrimonio natural, los monumentos naturales, el hábitat y las zonas naturales. Hay un patrimonio cultural subacuático que entiende los sitios, las estructuras, los restos humanos y los restos de tanto barcos como aeronaves. Y el patrimonio cultural inmaterial, finalmente, que son tradiciones, expresiones orales, donde se incluye el lenguaje, las distintas artes, los usos sociales, los rituales, los actos festivos, los usos relacionados con la naturaleza y las técnicas artesanales tradicionales, entre otras. Estas son muy largas, ¿no es cierto?, el contexto de lo que cabe dentro del patrimonio. Y nosotros estamos ya partiendo con el Día del Patrimonio Nacional, que va a tener tres fechas, ¿no es cierto?, viernes, sábado y domingo. Y en esto la Corporación Cultural ha querido poner un poco la mirada en decir qué es el patrimonio, por qué es importante, por qué debemos preservarlo, cuál es el valor que tiene para nosotros el tener este tema vigente permanentemente en una ciudad donde es una de las ciudades más antiguas de Chile, la quinta ciudad fundada después de la fundación de Santiago. Y tenemos un territorio riquísimo por los temas culturales de la población que ha tenido este territorio, que ha permitido que seamos un territorio muy rico en patrimonio. Así que quiero cederle la palabra a Lorena. ¿Cuál cree, Lorena, que es la importancia del patrimonio cultural? Bueno, don Elvin, buenas tardes, Marcelo, un gusto estar acá. Un poco la definición que señala la UNESCO nos da un paraguas, ¿no? Ahora, si nosotros vamos a aterrizar todo eso en la importancia del patrimonio, se vincula, por un lado, con lo que son nuestras raíces, lo que es nuestra historia, lo que es nuestra identidad. Y ahí Marcelo puede, en el fondo, complementar o discutir algunos aspectos, pero cuando nosotros decimos, y estoy mirando una imagen, ¿no? Me voy a ir al patrimonio natural, que quizás es menos controversial en algunas cosas. Valdivia es una ciudad fluvial. ¿Qué significa el ser una ciudad fluvial? Significa que desde tiempos precolombinos, si usted muy bien lo señaló, en el fondo está en una ciudad que se emplaza y que se funda porque aquí hay una comunidad indígena primero, es decir, no se funda, la hueste de Pedro Valdivia no llega a un sitio vacío, sino que llega a un sitio que está habitado, sobre eso se funda la ciudad y por lo tanto tenemos un periodo prehispánico, el periodo hispánico, el periodo colonial alemán, el periodo republicano, y de ello encontramos en el fondo vestigios en toda la ciudad. Y en la práctica, cuando yo digo el río, ¿qué importancia tiene el río? Que desde tiempos precolombinos nosotros sabemos que la comunidad de Valdivia, y voy a hablar así, aunque no se llamaba Valdivia, la comunidad de Valdivia se estructura en base a un río y el río va marcando las pautas de comportamiento. Entonces, desde el punto de vista natural, el río pasa a ser patrimonio o debiese ser patrimonio de nuestra comunidad, puesto que el río marca una historia, marca un desarrollo económico, marca un desarrollo social, marca un desarrollo deportivo que, independientemente si soy un valdiviano de hoy día, de hace 50 años atrás, el río va a ser siempre un eje común denominador. Entonces, esa es la importancia del patrimonio tanto natural como también cultural, si yo lo llevo hacia otros aspectos que pudiesen ser algunos símbolos arquitectónicos, hallazgos arqueológicos, etcétera. Sí, yo creo que hay que destacar también los humedales, que son parte del entorno geográfico en que está ubicado nuestra ciudad y nuestro territorio.
Marcelo, en este contexto, ¿cuál consideras tú, que estás a cargo de una dirección museológica, la importancia de poner en valor el patrimonio? Bueno, el patrimonio, primero saludar en realidad, don Erwin, muchas gracias por la invitación, y a Lorena por el pase para discutir sobre el concepto de patrimonio, que yo creo que también es un concepto bien relevante de traerlo a colación, ¿no? El concepto de patrimonio es un concepto que irrumpe a mediados del siglo XX a propósito de la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Ahí se produce una gran destrucción de un patrimonio artístico, arquitectónico, arqueológico muy significativo, y se plantea esta discusión sobre cómo los países modernos tienen que resguardar sus bienes culturales. Entonces hay una discusión que tiene que ver en esa línea, y mucho se ha debatido y mucho se ha discutido en torno al concepto de patrimonio. Claramente tiene que ver en el fondo con una pérdida de valores culturales tangibles e intangibles, y el patrimonio en ese sentido se transforma en un espacio de construcción social, de debate político, de múltiples dimensiones para hablar del patrimonio cultural. Surge en Occidente, y claramente algunas veces este concepto tropieza con otras realidades culturales. Entonces también es un concepto que está en constante tensión, debate, y yo tomo las palabras de Lorena para, en el fondo, reconocer que el patrimonio cultural no se puede entender sin su patrimonio natural. Es decir, es una entidad indisoluble, y los unos y los otros se alimentan, ¿no? Y en ese sentido es importante el patrimonio cultural, porque da cuenta de nuestro vínculo con la naturaleza y nuestras respuestas culturales para poder vivir en nuestro entorno. Y la puesta en valor del patrimonio claramente es un proceso que debemos llevar adelante como sociedad moderna, ¿no? Y respetuosa con la diversidad cultural y con nuestro entorno. La puesta en valor, a mi juicio, no es una actividad solitaria, sino que es una cadena de acciones. Por lo general, cuando hablamos de puesta en valor, no es solamente restaurar un edificio, sino que también significa entender el patrimonio que nosotros queremos cultivar y cautelar para el futuro. Entonces, cuando hablamos de puesta en valor, es una responsabilidad compartida bien amplia que tiene distintos eslabones. Entonces, nos parece súper importante fortalecer la investigación, la documentación, la difusión cultural, la educación patrimonial. Y en ese sentido yo comparto que aquí en esta ciudad la ciudadanía ejerce un ejercicio de respeto por su patrimonio cultural, y creo que muchos actores en esta ciudad y en la región abogan por la puesta en valor desde distintas miradas, ¿no? Aquí lo vemos en la política pública, lo vemos en las comunidades urbanas, en el mundo indígena. Me parece fundamental la puesta en valor considerando los eslabones completos de la cadena. Entonces creo que en la medida que hagamos más ejercicios que encadenen todos estos procesos, creo que vamos a entender mejor nuestro patrimonio, los patrimonios que están allí muy localmente, a veces no los vemos, y obviamente a partir de un correcto estudio y un criterio, digamos, de conservación, podemos en el fondo hacer un uso sostenible del patrimonio cultural y natural. ¿Puedo complementar frente a lo que señala justamente Marcelo en relación a la tensión que provoca el tema patrimonial? Porque lo que puede ser positivo para uno es negativo para otro, y eso también es un valor, y es un valor a rescatar también, es decir, y que a veces explicaría el por qué se vandalizan algunos bienes patrimoniales, es porque, claro, no he relevado bien, o no he hecho esta cadena que señala Marcelo, no ha sido hecha en forma correcta, completa. Entonces, claro, es visto quizás en muchos casos como una imposición de ciertos sectores de la comunidad, siendo que desde una u otra perspectiva es un patrimonio que también me recuerda mi historia, aunque sea desde el lado del vencido. Voy a poner el caso de las fortificaciones, por ejemplo, o como estábamos hablando de los torreones, tiene un simbolismo para aquellos pueblos indígenas que efectivamente fueron conquistados. Entonces, ese simbolismo también hay que rescatarlo como parte de ese bien patrimonial. No es solamente el ser representativo de un periodo en la historia de Valdivia, del periodo colonial, no es solamente símbolo de un poder de la monarquía, sino que también tiene otro simbolismo que yo tengo que rescatar. Y por eso este tema de que efectivamente genera discusión, genera tensiones, etcétera, que son tremendamente positivas cuando yo creo que las canalizo y las llevo en forma adecuada. Sí, comparto plenamente el planteamiento que dicen ustedes, y creo que uno de los problemas nuestros como sociedad es que no tenemos muy clara la identidad, justamente por eso vienen estos conflictos. No, por ejemplo, no conocemos la historia local,
porque no se enseña dentro del sistema educacional formal. Entonces los jóvenes y los niños no saben de su tierra, su historia, la riqueza que tiene, no solo en el contexto cultural, sino que también en el contexto natural. Y vemos, ¿no es cierto?, cómo cada vez se va reduciendo los espacios de preservación, en este caso los espacios naturales, o son intervenidos de mala manera. Y yo creo que ese es un problema que como sociedad no hemos sabido resolver, o tal vez no hemos sabido, como dice usted, direccionar. ¿Cómo podríamos cambiar esta mirada y transformar esto en algo como un valor a futuro y que nuestras nuevas generaciones puedan querer su territorio? Porque yo siento que esto es falta de cariño a su tierra, a su entorno, a sus raíces, pensando también en el rescate de todo lo que es inmaterial, que es muy rico y que cada vez se está perdiendo por este tema de la modernidad. O sea, las redes sociales tienen un tremendo valor y nos permiten, ¿no es cierto?, estar conectados con el mundo, pero también nos van separando de nuestro contexto real y nos van mostrando un mundo distinto y vamos perdiendo un poco nuestras propias raíces. Nosotros, por nuestra generación, yo creo que tuvo la suerte todavía de vivir en un mundo donde se valoraba lo nuestro y se quería lo nuestro y se contaban cuentos y los abuelos, ¿no es cierto?, contaban historias en el campo de distintas formas. Pero yo veo que los chiquillos hoy día eso no ocurre. Entonces, ¿cómo podemos revertir esto desde esta nueva mirada, dar una nueva mirada a lo que es la valorización del patrimonio o querer el patrimonio o reconocer el patrimonio? Yo creo que parte con lo que señaló, o sea, parte de la tarea es lo que señaló Marcelo, es decir, cómo la cadena se hace en forma completa y en la práctica todos se sienten representados por aquello que ha sido patrimonializado, que tampoco se trata de patrimonializar todo. Evidentemente tampoco se trata de que, pero claro, uno pudiese decir las clases de historia, complejo, porque en la práctica le adjudicamos al profesor de historia la responsabilidad, uno pudiese decir formación ciudadana, cómo está enfocado, pero también tiene que ver, y aquí hago una crítica un poco también a cómo se estructura la historia, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de un proceso de la historia de Valdivia que es la colonización alemana, siempre se ve un aspecto de la colonización y como que dejamos de hablar de ella después de 1914, ya no se habla mucho, o voy a redondear 1930, y ocultamos quizás ciertos aspectos en los cuales nuestra ciudad entró, por ejemplo, en conflicto a nivel nacional y a nivel internacional. Y aquí en Valdivia hay un periodo que se conoce muy poco, que son listas negras. Es decir, cómo la comunidad valdiviana, o parte de ellos, ingresó a unas listas negras, que es parte de nuestra historia, es parte de nuestro patrimonio, pero no se habla mucho porque hay un vencedor que cuenta otra historia y, claro, yo no quiero ir contra el vencedor. Entonces, sí, yo creo que las clases de historia son relevantes. Y efectivamente tenemos la gran problemática de que cuando se habla de Pedro de Valdivia desaparece en 1552 y por tanto la palabra Valdivia desaparece porque principio de 1553, la palabra Valdivia quizás desaparece de los textos de historia, después aparece en el área de geografía con regionalización, puede que algo haya cambiado. Hace un par de años que no hago clases en colegio, pero un poco era así. Entonces, claro, hay poco espacio para la historia regional. Y no entendiendo la historia regional tampoco como la historia de la región de los ríos, sino que tenemos que hablar de territorios. Del territorio. Y aquí nuevamente volvemos un poco a lo inicial. Hay un territorio y ese territorio no responde a fronteras políticas, sino que más bien a fronteras culturales. Entonces yo en una frontera política puedo tener 3 territorios culturales, que también es lo que quizás hace que nosotros tengamos problemas a la hora de valorizar nuestro patrimonio, porque claro, estoy considerando solamente esta división desde el punto de vista político. Entonces, evidentemente que los territorios, y a mí me encanta la palabra territorio, porque es esta carga humana junto con lo biológico que genera que se estructure una sociedad y que esa sociedad genere un aspecto cultural, sea en lo material como lo inmaterial. Yo creo que hay varias aristas que tienen que ver también, uno, cómo abordamos la historia, cómo abordamos justamente los diversos procesos, y tampoco debemos dejar de lado, desde el punto de vista de la sociología o la antropología,
lo que es la sociedad en cuanto a características, y ahí cuando Bauman habla, por ejemplo, de los tiempos líquidos, porque somos una sociedad, estamos en esta sociedad donde lo instantáneo es me hago el café, no espero a que el café, en el fondo, primero lo muelo, después el café tiene que ser procesado y debo esperar más tiempo a este café instantáneo. Y eso refleja justamente lo que nosotros somos en cierta medida. Por favor, no somos 100% así. Entonces, estamos acostumbrados a lo instantáneo. Y el tema patrimonial, el preservar nuestra identidad a partir de la preservación y resguardo de nuestro patrimonio, evidentemente son tareas a largo plazo, son tareas que requieren de alto compromiso y quizás no necesariamente siempre tenemos esa intención de compromiso. Entonces, creo que hay varias aristas, no es solamente una en la cual nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de decir, bueno, ¿por qué razón sucede esto? Yo me voy a anclar en la metáfora del amor, ¿no? Que lo planteó don Erwin. Yo creo que no se ama lo que no se conoce. Entonces, me parece que en la medida que nosotros no conozcamos el patrimonio diverso, claramente nos va a costar mucho esa tarea. Así como también el objeto de amor es diverso, es complejo. Por lo tanto, tenemos harto camino que recorrer justamente para distinguir esa gran diversidad de patrimonios que están presentes a nivel local. Eso ya es así. Y imaginémonos en un territorio mucho más amplio, obviamente nos vamos a encontrar con una mayor riqueza en términos patrimoniales. Me parece que ese ejercicio de amor es un ejercicio también compartido. Me parece que lograr que apreciemos nuestro patrimonio cultural es una responsabilidad, yo diría, bien transversal de la sociedad. De todos. No solamente de las instituciones que estamos detrás del resguardo de colecciones o de investigar ciertas problemáticas en el campo del patrimonio, sino que en el fondo es súper importante instalar este concepto de la responsabilidad compartida. En la medida que lo asumamos así, yo creo que va a ser más fácil poder desplegar otro tema que también a nosotros nos complica mucho los que trabajamos en el campo cultural, que tiene que ver con nuestras políticas culturales. Probablemente lo vamos a discutir un poco más adelante, pero me parece que mucho de lo que nos encontramos hoy en términos de brecha, ¿no? Para acercar este aprecio por el patrimonio cultural tiene que ver con que disponemos de instrumentos que no son, sí, cumplen funciones y las agradecemos, pero claramente nuestro mundo ha cambiado tanto en los últimos 30 años, nuestras políticas culturales están del orden de más o menos los últimos 30 años lo que está operando hoy en Chile, entonces, a excepción de la ley de patrimonio, pero digamos que el grueso del instrumental de política pública tiene que ver con los 90 y hoy estamos en el 2020, entonces me parece que tenemos que comenzar a hacer una revisión de esos instrumentos, así como también de las responsabilidades que le competen a todas las instituciones. Sí, y a los particulares. O sea, como tú decías, a la comunidad entera. Por supuesto, sí, claro. Yo creo que el rol que pueden cumplir, por ejemplo, las familias, obviamente ahí hay un motor súper importante, pero las juntas de vecinos, creo yo que también hay un importante trabajo que hacer allí. Lo estoy pensando, clubes deportivos, ¿cuánto patrimonio deportivo tenemos que nosotros no estamos valorizando? Y que hemos perdido también. Y que hemos perdido. Entonces, hay muchos espacios sociales donde hay una historia, donde hay identidades, donde hay narrativas que en el fondo pueden ser súper valiosas para fortalecer nuestra diversidad social también. Entonces, me parece que tenemos que atender mucho ese ejercicio a nivel micro, ¿no? dentro de nuestra sociedad y nuestras ciudades. Sí. A raíz de lo que tú dices de política pública, yo siento que la ley de patrimonio que tenemos es lo menos flexible, por decir así, porque es una ley bastante antigua. Se ha tratado de reformular, pero igual hoy día es muy complejo. Entonces, yo creo que tenemos que tomar conciencia que el patrimonio es demasiado flexible y demasiado, como dice Lorena, inclusivo y líquido, que permite que todo puede ser patrimonio. Estos libros que yo tengo acá son de ediciones de Conarte. Nosotros el año 2011 tomamos la línea de financiar proyectos de patrimonio, fundamentalmente de dejar registros de memoria, porque sentíamos que era lo que podíamos hacer con el poco recurso que disponemos. Y no queremos que esto quede solamente en un texto, queremos que esto se transforme en una información permanente para los habitantes y los niños, los jóvenes y todos quienes se interesen de la numismática, de la historia de la música, ¿no es cierto?,
de las comunidades costeras. Ahí tenemos la historia muy sucinta de Niebla. De acá tenemos de los fotógrafos de comienzo del siglo XX. Entonces, yo siento que son esfuerzos que hacemos, pero por otro lado veo que es tan complejo constatar las dificultades, porque estamos en la Casa Prochel, monumento nacional, desde el año 65, y es muy complejo poder intervenir. Ustedes, la Dirección Museológica, tienen la experiencia que para poder poner un clavo, ¿no es cierto?, hay que hacer un trámite administrativo que demora alrededor de 6 meses. Y eso no debiera ser así, porque debiera ser mucho más flexible. No sé si es un tema al que no debiera mencionar, pero yo creo que cuando hablamos de patrimonio también hablamos que tenemos que decir las cosas que podemos mejorar. Y creo que esta es una forma de poner el tema en la mesa y decir, debemos cambiar la ley de patrimonio, no solo del patrimonio tangible, de todo el patrimonio, para ponerlo en valor y poder rescatar, y no que pase, ¿no es cierto?, que se pasa primero una máquina y después se hace una prospección arqueológica. Y eso nos borra memoria. ¿Cómo podríamos nosotros enfrentar este fenómeno para poder mejorar? Tal vez a través de mesas de trabajo, tal vez a través de hablar con los interlocutores. Tenemos un ministerio nuevo que tiene menos de 10 años, y yo creo que están a lo mejor las instancias, pero hay que actualizar mucha información. Bueno, ya que usted mostró los libros, don Erwin, yo creo que justamente entre el libro y el otro falta la mediación. Tiene que haber una mediación. Yo creo que los esfuerzos justamente de Conarte son esfuerzos magníficos de justamente financiar proyectos como 60 historias del terremoto, que es el que me acuerdo y el que logro ver acá sin los lentes, ¿no? Pero en la práctica el libro, si el libro solo queda ahí y está en las librerías y no hay un uso, uno puede decir, pedagógico de él entre el escritor, por ejemplo, y aquel niño joven que lee, porque no necesariamente lo que yo vaya a leer es lo que el autor quiso, o el sentimiento, la sensibilidad que el autor quiso transmitir. Entonces, a mí justamente las 60 historias me parece que es una de las formas en las cuales yo asocio una catástrofe, y perfecto, la catástrofe, el cataclismo, el 60, fue todo el daño que causó, pero asociado a ello hay toda una labor, como por ejemplo Los hombres del Riñihue, que es un tema que yo creo que es patrimonial en cuanto al relato. Yo siempre he dicho que estamos en deuda con Los hombres del Riñihue. Sí. Yo creo que un monumento, yo no soy muy amiga de los monumentos, no es, pero sí que a través del relato Los hombres del Riñihue sigan vivos. Yo creo que esa es la forma en la cual yo relevo mi historia, relevo también mi contexto geográfico y la vulnerabilidad geográfica en la cual nos encontramos como ciudad de Valdivia, y cómo efectivamente el cataclismo en 1960, así como fue en el siglo XVI, se puede repetir en otro momento también, y en la práctica es la memoria que tiene que quedar de ello. Y eso evidentemente evitaría una catástrofe. ¿Por qué hubo tal destrucción material en 1960? Porque se construyó quizás no teniendo la memoria del cataclismo, y por lo tanto la técnica constructiva y los materiales constructivos en determinadas zonas de la ciudad no fueron las adecuadas. En cambio, si yo tengo esa memoria, y obviamente es lo que nos pasa hoy día, es decir, yo a veces recorro partes de la ciudad y quedo abismada con ciertas construcciones, yo digo, aquí hasta un movimiento un poco más fuerte y estas construcciones se vienen abajo. Entonces, estamos hablando que hemos perdido la memoria de hace 60 años atrás. Entonces, evidentemente, con mayor razón he perdido la memoria del siglo XVIII, cuando se levantaron los torreones, o del 1645, cuando se inicia el proceso de fortificación de la Bahía de Corral, o de 1500, cuando vivían solamente las comunidades indígenas aquí en este territorio. Entonces, claro, si yo veo que hemos perdido la memoria, que en el tiempo histórico es la nada misma, ¿no? Sí. 60 años es la nada misma. Entonces, evidentemente que pasa por ello, pasa por dónde está esta mediación, dónde está el relato, quizás algunas costumbres que algunos pueden considerar como poco lógicas, ¿no? Llenar todas las noches una tetera con agua.
¿por qué lo hago? Es que así me enseñó mi abuelita, voy a ser súper sincera. Mi abuelita me enseñó a que siempre tenía que quedar una tetera con agua, porque claro, el 22 de mayo, cuando quisieron sacar agua del río, el agua estaba salada, por lo tanto no se podía tomar agua. Entonces ahí hay una serie de tradiciones, de formas de enfrentar nuestra sociedad, que evidentemente muchas se han perdido porque los abuelos ya no viven en la casa, o muchos no viven en la casa, etcétera, y que nosotros podemos recuperar a través de una adecuada mediación entre el libro y aquel que lo lee. Es una posibilidad. Sí. Sobre las políticas públicas, bueno, nosotros nos regimos buena parte del quehacer que llevan adelante los museos, tienen que ver con la Ley de Monumentos Nacionales, digamos que es uno de los principales instrumentos que resguarda el patrimonio bajo esta condición de carácter monumental, ¿no? Monumental. Es nuestro único instrumento con el que nosotros podemos hoy día poder generar acciones de, por un lado, de identificar, nominar y al mismo tiempo gestionar un monumento nacional. Y claramente está el debe. Nos parece que Exacto. hay muchos campos del mundo patrimonial que no están recogidos en esa ley y hoy se está llevando adelante una discusión sobre una ley de patrimonio que probablemente va a tener el mismo problema, ¿no? De tener una mirada un poco angosta en el sentido de que no hay una participación amplia de los actores culturales, ¿no? Entonces yo creo que para toda política pública que va a tener una influencia en escenarios complejos y diversos como el patrimonio cultural, su constitución, su discusión tiene que ser súper amplia. Así que en realidad me parece que eso debería ser lo fundamental en una política pública. Lo otro que me parece que es relevante y que salir de la trinchera cultural, porque finalmente lo planteamos al inicio ahí con Lorena, con usted también, sobre este carácter del patrimonio que no es solamente cultural, ¿no? También involucra una dimensión social, ambiental. Entonces necesitamos avanzar en enfoques de política cultural que sean más intersectoriales, porque la salud importa, porque hay patrimonio allí, porque hay espacios que nosotros no estamos hoy día incluyendo en la ley. Me parece que tiene que ser interdisciplinario, porque también hay mucho patrimonio que realizan otros colegas en la misma universidad, por ejemplo. Nos hemos dado cuenta que en el área de ciencias agrarias hay un importante patrimonio alimentario, por ejemplo. Hay reservorios de semillas de papa, de manzana. Entonces, claramente eso también es un patrimonio que no encaja en la ley, ¿no? Nuestra política pública ahí no está quedando en ese sentido angosto. Y por otro lado, creo que también tenemos que hacer bajadas en distintos niveles territoriales. Una es la visión de Estado, otra es la visión de la región. Cada región tiene una vocación propia y después tenemos las realidades locales que las debiera resolver los municipios. Creo que ahí tenemos harto paño que cortar y me parece que es importante que comencemos a distinguir el valor del patrimonio en distintos segmentos sociales, por decirlo de alguna manera. Pienso, por ejemplo, en el valor de una formación integral para los estudiantes universitarios. Me parece súper importante que un estudiante de medicina tenga nociones de patrimonio, que sepa que cuando va a trabajar en una comunidad rural se va a encontrar con prácticas culturales que pueden influir en la medicina cotidiana. También pienso en un segmento que ha sido bastante olvidado en el campo de las políticas públicas, me refiero a los adultos mayores, que son ellos portadores de un patrimonio cultural, de una memoria, como bien dijo la colega. Me parece que ahí estamos muy al debe respecto de poner en valor ese patrimonio, un patrimonio vivo. Entonces creo yo que también es algo muy relevante. Así es que yo creo que tenemos un momento en Chile que estamos viviendo de mucha discusión, primero de nuestra Constitución, y eso obviamente va a permear a otras discusiones, y yo creo que la ley de patrimonio tendrá que discutirse con una amplitud de criterios y de actores para que en el fondo podamos tener políticas que sean a la medida de lo que está ocurriendo hoy en nuestro país, ¿no? Que sintonicen un poquito más con nuestra realidad más compleja y mucho más demandante, ¿no? Sí, yo justamente por eso hacía la pregunta, porque tenemos, ¿no es cierto?, acá, en el caso, sé que hay un estudio sobre preservación de manzanas nativas, están las guardadoras de semilla a lo largo de todo el país, y eso no está considerado en el patrimonio. No está considerado tampoco como una forma de hacer la alimentación más sana, de hacerla más rica, incorporarla a nuestra gastronomía como parte de nuestro patrimonio gastronómico también. O sea, eso se ha ido perdiendo así que por eso creo que, y comparto con Marcelo, que estamos al debe y tenemos que
ser más inclusivos en considerar el patrimonio como todo. En el fondo, la persona, el ser humano es patrimonio integral. Y a raíz de lo que decía Lorena, me trae a la memoria un tema del terremoto del 60, que hace poquito, se cumplieron 61 años. Cuando vino el gran incendio de Valdivia, se dejó de construir en madera y se empezó a construir en cemento. Estaba llegando a Chile el concreto armado en esa época, el comienzo de los años 10, entre 10 y 20, y se usó un fierro que se producía, yo no sé si en Corral, no tengo la información, que era de muy mala calidad, y dado que los muros no fueron impermeabilizados, este fierro se corroyó con la humedad, y cuando vino el terremoto, el 60, todo el centro de Valdivia, que eran edificios, muchos deco o un poco más neoclásicos, no tenían el soporte estructural y por eso se cayeron todos. El sistema Boldi. Es el sistema Boldi. Sí. Que en el fondo efectivamente da la sensación de que es concreto, pero no lo es. Y se produjo justamente la pudrición. La pudrición de la estructura interior y quedó sin soporte. Exacto. Entonces, y esa experiencia no se menciona mucho, porque estamos viendo de nuevo que los humedales se están rellenando para construir y la construcción tampoco a veces se están tomando las medidas para que pueda ser más permanente y más sólida. Entonces yo creo que aquí el tema de la memoria es vital y esto también involucra la construcción, ¿no es cierto? Involucra el diseño urbano, involucra muchos más elementos de que los libros o que los edificios. La altura de la edificación, por ejemplo, una ciudad que su área de desarrollo ciudad es bastante pequeño, producto justamente de las condiciones topográficas y geográficas de la ciudad. Entonces, claro, construir más de cierta cantidad de pisos no es adecuado para nuestra ciudad, no necesariamente por un tema sísmico, sino que por un tema visual de emplazamiento. Entonces, claro, ahí viene cuando se instalan ciertos conceptos de progreso o de modernidad que no son los correctos. Entonces, esto es lo moderno. Yo tengo un texto que se llama Los modernos egipcios, y que los modernos egipcios del siglo XVIII, porque el libro del siglo XVIII viven igual que los egipcios del siglo I antes de Cristo, por dar un ejemplo. Entonces, en la práctica el concepto moderno va a depender justamente de desde dónde yo estoy hablando, y es un concepto que creo que se ha vapuleado y que se ha utilizado sin una adecuada contextualización. Y el otro es la palabra progreso, que es la sensación de que el progreso tiene que ser hacia adelante. Y el progreso también significa a veces una detención y un ir hacia atrás. Y la forma en la cual yo, al ir hacia atrás, voy a enfrentar el desafío ya es distinta. Entonces, avanzo, pero en base a una experiencia. Y yo creo que en ese sentido se ha establecido un desarrollo lineal, un avance lineal, que nos ha impedido detenernos en algunos momentos. Es decir, esto hay que remirarlo, repensarlo. Volvamos 2 o 3 hojas atrás para ver en el fondo por qué íbamos tan rápido, y una vez con eso nuevamente vamos a avanzar. Y eso no lo estamos diciendo hoy día, eso ya se decía en el siglo XVII. Sí. O sea, en el fondo ya los intelectuales del siglo XVII decían, aquí hay que detenerse en algunos momentos. Entonces, justamente tiene que ver cómo hemos ido estructurando nuestra sociedad y que quizás también nos falta la claridad de hacia dónde queremos. Yo la verdad que recorro mi ciudad y a veces la recorro con mucha pena, porque esta es mi ciudad y no se trata de que mantengamos una misma ciudad que la ciudad de la década del 30, del 40, porque las cosas tienen que cambiar. Pero uno ve que no hay armonía, no hay un ordenamiento, algo nos está faltando en nuestro proceso de urbanización. Y yo creo que ahí efectivamente, tomo lo que dice Marcelo, creo que ahí el municipio tiene un gran desafío, porque es el dueño de casa. Sí. Una de las cosas que ha llamado la atención, yo creo que no solo a mí, a muchas personas, es que la ciudad se ha puesto dura, se ha perdido las áreas verdes cada vez con mayor frecuencia. Valdivia era una ciudad con mucho verde, pero hoy día toda la tendencia es hacer todo duro, todo cemento, y por las condiciones. ¿Puedo contar una anécdota? No voy a dar los nombres, sí, porque evidentemente no corresponde.
pero un día estaban presentando un proyecto, qué sé yo, de restauración de X lugar, entonces frente al edificio había un árbol. Y la persona que presenta el proyecto dice, pero no se preocupen porque el árbol lo vamos a sacar. Y yo le digo, ¿y por qué vas a sacar el árbol? Si el árbol no compite negativamente con la estructura arquitectónica, la complementa, y creo que el mejor ejemplo para ello de cómo naturaleza y la materialidad o lo material, lo cultural material coexiste es el campanario de la iglesia luterana con el tulipero. Yo creo que no hay imagen más hermosa, o sea, es una de las imágenes más hermosas de nuestra ciudad. Ver el campanario, el tulipero, en los distintos momentos del año, siempre es una postal hermosa de nuestra ciudad. Entonces, efectivamente, lo que usted señala, don Erwin, instalemos cemento en todas partes, dónde están los árboles, dónde está esta diferencia de ciudad que invite al otro a venir. Yo digo, ¿para qué alguien va a venir a Valdivia si va a encontrar lo mismo que puede encontrar en cualquier parte de Chile? Tenemos que rescatar aquello que nos distingue y ahí está justamente cómo rescatamos nuestra identidad valdiviana. Tiene que ver con un concepto, perdón, Lorena, que también se está discutiendo bastante ya hace un par de años, que tiene que ver el concepto del paisaje cultural, ¿no? Esta nueva dimensión del patrimonio que tiene que ver con el conjunto. Nuestra ley lo ha resuelto bastante bien con este concepto de las zonas típicas, pero se queda corto frente a esta imagen, ¿cierto?, de ciudades que también, lo dijo también Lorena, la cancha chica se juega en el municipio, digamos, es aquí donde se tomarán las decisiones para ver si se va a cautelar ese paisaje cultural y ver de qué manera ese paisaje cultural va a ser heredable a las generaciones que vengan después de nosotros. Y eso también tiene que ver con el concepto de ciudad que queremos construir, ¿no? Exactamente. Y yo sé que Valdivia tiene una vocación de ciudad universitaria, una ciudad de convenciones, de eventos artísticos, culturales y científicos. Entonces, ese devenir, yo creo que en realidad lo tendremos que preocuparnos de que quede bien plasmado en el desarrollo urbano, ¿no? Y creo que tenemos una discusión súper importante para cautelar nuestro paisaje cultural en relación a nuestros planes reguladores y todos los instrumentos que en el fondo están ahí arraigados en el municipio. Entonces, claramente tenemos un desafío y obviamente no le estamos endosando toda la responsabilidad al municipio, sino que también a la ciudadanía. Exacto. Que juega un rol súper clave en esta dimensión de responsabilidad compartida. Sí, estoy plenamente de acuerdo. Bueno, les quiero agradecer, creo que esto da para mucho. Es muy importante y yo quería poner estos temas en la mesa porque creo que en este momento en que vamos a celebrar un nuevo Día del Patrimonio Nacional, aunque son 3 días, la verdad no es un día, hacer un alto y analizar el por qué es importante tener un Día del Patrimonio, por qué es importante el patrimonio, que va ligado con la identidad, va ligado con la calidad de vida, va ligado con la memoria. Y siento que esa es la propuesta que quisimos hacer para celebrar, así como Corporación Cultural, este nuevo Día del Patrimonio. Quiero agradecerle a Lorena, quiero agradecerte también, porque yo creo que en la medida que tenemos más miradas y tenemos más diálogo, podemos mejorar y ser más, a un aporte mayor a mejorar nuestra ciudad, que la cual, ¿no es cierto?, todos tenemos la camiseta puesta por ella, porque esta ciudad, además de su belleza escénica, debiera ser una de las mejores ciudades en cuanto a su calidad de vida, ¿no es cierto?, a su forma de comunicarse, a su forma de convivir, que no se pierda ese diálogo, esa interacción entre los habitantes. Yo creo que eso es donde queremos llegar. Así que les quiero dar las gracias. Y para nosotros este fue un desafío también, porque es una manera un poco distinta de celebrar el patrimonio, pero sentimos que era importante poner estos temas en la mesa. Así que gracias, Marcelo, gracias Lorena, por ser parte de este conversatorio.